¿Sabés cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? ¡Cero! Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes, sin costo, ni para vos ni para quien recibe, y retirar tu plata en todos los puntos Huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa el Giros U. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. ¿Qué tal, gente? ¡Ey, chapa! Arrancamos una edición muy especial. Estamos en la ciudad que se denomina Bocayatú del Iabú, Paraíso Ñemimbú, Paraíso Escondido. Así que espero disfruten de esta edición. El de todo también. ¿Qué guinea es? Sí. Sí. Estamos con Lucas en este... Está la bartería del jinete. Está la bartería, ¿verdad? Sí, señor. ¿Hace cuánto tiempo que están acá? Y mi papá en los años 90 empezó. Más o menos ya 30 y algo años de que estaba trabajando en esto. ¿Y vos a full con tu papá? Sí. ¿Es cierto que vienen jinetes de todo el Paraguay para hacer sus compras por acá? Desde Villa Gatumí, todos los departamentos prácticamente están viniendo a mandar a hacer sus barrames. ¿Podemos ver los productos para que nos explique un poquitito? Esto sería un arreame completo para jineteada. Ok. Sería... la rienda. Qué lindo. Cabezada. En la cabeza. Sí. El bozal. Sería la pechera. Y el rabincho. Un equipo básico para jineteada. Impecable el trabajo. ¿Esto haces vos con tu papá? Sí. Sí, hacemos. Y un personal que hace muchos años, ya prácticamente 15 años ya que está trabajando con ¿Qué él. está con ustedes? Este es el equipo completo. Sí. O sea, vos tenés tu caballo y necesitas
de Sí. todo esto. Sí. También hacemos arregame para las estancias, que serían esto y también así básico. Sería para trabajo de campo. Ah, mira, bro. Acá están las fajas. Sí. De todo un poco. ¿Y qué tal está la venta? ¿Se Sí. mueve? Mucha venta ahí. En el campo lo todo caballo. Sí, esta zona es ganadería full. Ganadería, full. Mira, puedo decir que le Sí o sí se recomendamos. necesita el caballo para esos Sí. trabajos. Y zona, ahora por ejemplo, en zona del Chaco, por ejemplo, están con mucha inundación Sí. y con caballo únicamente salen. Mira, boludo, tenemos allá. Ahí está también el lobe chapiré y el sobrepuesto para la jineteada que está ahí. Ah, ahí está. Y ahora se vende mucho y además es caro. Un lobe chapiré costaría aproximadamente 10 millones uno lindo. Así luego está. Sí. De esos cuestan 2 millones, 2 millones y medio, pero el que es lindo, 10 millones y eso se vende ahora. Después hay aquel también para usar con la bota. Guardamonte, que Guardamonte. es para... Y se puede observar los rastros de los años de trabajo acá en esta mesada. Sí. Muchos años de trabajo. Un cinto también que se sacrificio. fabrica Este también forma se hace. a mano. Eso no. Abridor de caballo. Pero compaitea, ¿ves? Miren qué lindos productos. Lindos cintos. ¿Cuántos están, por ejemplo, así los cintos? 50.000. 50.000. Espectacular, así que les esperamos la... Esta es la bartería del jinete. Está la bartería El Jinete. Acá en esta hermosa ciudad. Les esperamos y mandarle gran saludo a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país. Con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. ¿Querés tener tu camisa chapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo. todo el país. Que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Bahía. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas en Bahía, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Embadé y Chapa. Y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país. Con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Todos los días imaginándote, niña hermosa, de carita preciosa. Y es que tú eres como el verano,
Dame un poco de tu amor. No quiero con otra, quiero con vos. Paraguayita, tan yuca, tan bonita. Saludo a mi compueblano. Traigo mi saludo y apretón de manos a todos mis hermanos de esta ciudad. Yo también he nacido en este terruño, digo con orgullo, Bocayatigua. Mi pueblo dona naturaleza y es una riqueza el yogawu, campo pastoreo y su fértil tierra. Habuy o pupuami cacahu. Me siento orgullosa y agradecida de haber nacido en este rincón porque todos somos hijos venerados por el Niño Salvador. Gracias. Mi nombre completo es Mía Andrea Torres Jiménez. Entro en el 5º grado, tengo 10 años. ¡Wow! ¿Quién te enseñó esta poesía? Mi tía me trajo en una foto. En una foto. Sí. ¿Y no sabes otra poesía? Breve, así cortita, ¿sí sabes? Otra que nos puedas recitar. No sé. No, para la próxima. Sí. Dile a la gente entonces que te vea el domingo a las 6 de la mañana por Telefuturo acá. Invitarle a la gente. Bueno. Decirle, me pueden ver el domingo a las 6 horas por Telefuturo. A las 6 Por Telefuturo. por Telefuturo. Canta también ya. ¿Canta? ¿También cantas? Sí. ¿Y qué nos vas a cantar hoy? Yo no sé todo eso. Igual nomás. No sé todo. Yo tampoco sé todo lo que tengo que decir. Vamos a cantar juntos. Paraíso ñemimbu, Xeretamo, Yeguajara, Cordillera, pero me Xetaban Bocayatu, Ñuporaja, Kawu, Kunu, Urena, Memeba, Jaimbo, Jupajo, Noiteba, Uawu, Hapira, Hounsa, Ponaba, Hetaja, Huella, Bua, Rasamira, Cajata, Harabu, Pesuru. Pasoica, pero yeitu, zanja, sororo hasa, puente cue, pero puta, pacuri arombatu. ¡Bravo! Impresionante, Mía. Felicitaciones. Todos los días imaginándote, niña hermosa, de carita preciosa. Y es que tú eres como el verano, me miras y empiezo a sudar. Niña hermosa, de carita preciosa. Dicen que este es el inicio de todo. Acá empezó todo. Si te puedes presentar sí. para la gente. Buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Freddy Cantero, descendiente de la familia Parra. Sí. Icua Parra. Parra. Este es el primer icua de la región, de esta zona, Sí. que se preparó. La gente que vinieron, los primeros pobladores. Inocencio Antonio Parra es un español Sí. que vino a Paraguay los 1840, 45. Y él quería un lugar que tenga todas las características buenas, que tenga bosque, que tenga campo, que tenga arroyo, agua abundante. Y un sacerdote de San José le dice que en tal lugar hay una zona que tiene esas características. ¿Qué era esta? Que era esta, y vino a ver y le gustó y se quedó. Y en ese trajín de ir y venir a esta zona y a San José, le conoce a Natividad Torales, que es su... Y después en 1845 se casan y se instalan acá. Allá en la altura estaba la casa, están todavía el rastro de la vivienda, incluso un panteoncito. Y desde 1845 hasta que venga la guerra del 70, 1865, Sí. ellos tuvieron 5 hijas, todas mujeres. Y la primera tenía 24 años, la Domitila Parra, y ya fue enfermera durante la guerra del 70. Pero termina la guerra, se quedan todos ellos acá,
y 1873 se casan ya dos de sus primeras hijas, Domitila y otra más. Y después se fueron casando las 5 hijas. Y es el que dio origen a la población local. Así empieza la población. Así empieza la población y muy relacionado con la iglesia. ¿Por qué muy relacionado? Porque ellos trajeron 4 imágenes, la familia Parra, y cuando ellos fueron cediendo a sus hijas. Y después ya los nietos, de tanto ir y venir a San José, ellos tenían que irse a San José para todas las ceremonias religiosas, civil, todo, y se cansaron ya. ¿Y por qué nosotros no hacemos un oratorio acá? Y le invitamos a los sacerdotes, a alguien que pueda administrar lo religioso también. Y dos de los nietos, Pedro Vicente Ruiz Díaz y Juan Bernardo Cantero, invita a la gente y conforman la primera comisión pro oratorio en aquella época, en 1824. Y para acelerar más, ellos hablan con todas sus tías, todas las Parras, ya viudas en aquella época, y ceden ellos los terrenos para todo el casco urbano. Y Juan Bernardo Cantero dona la imagen que le cedieron a ellos, a la familia, la imagen del niño que ustedes vieron ya allá en el templo. Del mundo. Sí. En realidad el primer nombre ellos propusieron no Niño Salvador, sino San Salvador. San Salvador. Pero después cambió al Niño Salvador. Bueno, entonces ellos donan la imagen, la misma familia forma la comisión, la primera comisión pro oratorio en aquella época. Y 1924 a 27 se preparan ellos para los materiales. Sí. Por el maderamen y eso que era de aquella época, era todo labrado a mano. Lo que hoy está ya reconstruido, transformado. Y en 1927 hace la primera piedra fundamental allá en el templo. Y ese mismo año terminan el oratorio. Y la primera fiesta patronal también se hace en ese año. 1927, 1928. 30 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de febrero de enero de 1928 ya. Es la primera fiesta patronal y el año que viene va a ser 100 años de ese evento, de ese acontecimiento. Sí. Y por eso lo que tiene mucho significado Ixcuá, y por suerte está en el predio de la escuela, entonces es un lugar histórico. Este es el fondo de la escuela Héroes del Chaco, es parte este terreno. Y tantos años ya se taponó toda el Ixcuá, ya desapareció. Pero en 1922 ya vinimos nosotros a mirar qué posibilidad había de reabrir este Ixcuá. Y hablé con el director de la escuela si nos permitiría hacer algo acá y nos facilitó. Y nos reunimos con unos primos, justamente está presente, con quien ya hablaron, Gillo Cantero y Alder Cantero, y empezamos a pedir aportes a la gente, a los familiares, para hacer este trabajo. Hicimos traer la reapertura del Ixcuá. Este tiene un calce de madera, en el fondo está el original. Nosotros pusimos para que pueda salir a flote y proteger, y aprovechamos la pendiente para esta estructura y para que los chicos puedan conocer y que sea útil a la población y principalmente a la escuela. Profe, la tapa de este Ixcuá dice 1851. Sí, hay teorías que ellos primero se colocaron en otro lugar y esa época recién vino acá. Pero yo soy de la teoría que ellos cuando se casan se instalan ya acá, que es 1845, porque tenemos documentos que constatan eso, que ellos se casan en 1845 y se instalan acá. Ok. Sí, sí. ¿Y ese año es del descubrimiento del Ixcuá o...? No, la preparación, la apertura del Ixcuá. Entonces, desde ese año que está hasta el presente y sigue brotando agua de ahí, y agua potable, agua muy linda tiene. Y es lo que dio origen de este Ixcuá, vieron los primeros pobladores.
Por eso tiene mucho significado para nosotros. Sí. El calce original no se ve ahora porque está tapando el agua. Cuando baja más se nota eso. Así es. Espectacular. Bueno, queremos agradecerte, profe. Y aparte de eso, este espacio estaba sin uso y hablamos también con los vecinos qué posibilidad había de plantar algo en el fondo. Este eucalipto se plantó antes, pero nosotros intervenimos el fondo poniendo frutales. Hay 50 variedades de árboles frutales en el fondo y lo que estamos queriendo es tener un bosque comestible allí. Y está en proceso. Estos plantines tienen ya 4 años y en aquel costado que falta limpiar, de hecho, son de 1 año de crecimiento. Y Muy está lindo, en proceso su cuidado y mantenimiento. ¿Acá se hace alguna actividad? Sí, la escuela acá organiza el Día del Folclore, la Semana Santa, hacen los chicos acá la chipa, allí está su tatacuá. Estos son su stand cuando los chicos hacen el Día del Folclore para sus presentaciones. Algunos ya están cayendo, pero son trabajos de los chicos. Espectacular. Sí. Un espacio muy importante para toda la comunidad. Sí, ante todo para conocer nuestras raíces, porque acá empezó todo. Luego fueron acoplándose más gente porque ellos se sentían solos. Iban invitando a más familias de San José en primer momento y también de Caraguatay. Venían a poblar estas regiones. Así es. Gracias, profe. Un gusto. Muchas gracias. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país. Con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Oscar a las 21 horas, mientras carga la nafta para empezar a trabajar. Supra aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país. Con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Los descendientes. Los descendientes. Cada una de estas gradas que estamos teniendo enfrente representa a la familia, las hijas del señor Francisco Antonio Estanislao Parra. Domitila, María Juana, María Isidora. La primera se casa con el señor Ruiz Díaz, Remigio Ruiz Díaz. Después la segunda se casa con uno de apellido Cantero, Joaquín Cantero. La tercera, 5 grados. La tercera se casa con Cáceres y los dos últimos otra vez Canteros. Y cada grada representa a esa familia. Y luego eso se ramifica mucho. Mona Lisa y el perfume de tu pelo, todo eso y más.
estamos en la ciudad de Embocayatí del Iabú. Fidel, si te presentás para la gente. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Fidel Oviedo, hijo de Embocayatí del Iabú y por supuesto amante de nuestras tradiciones, porque la ciudad también es conocida como cuna de la tradición, que está ahí en el letrero en la entrada misma también de la ciudad que lleva el nombre de nuestra comunidad. ¿Sos primo de Yamila o no sos primo de Yamila? Primo lejano por lo menos, Yami. Primo lejano, tipo político, ¿verdad? Mejor. Cuando primo César o prima C, en este caso. Mejor lejano nomás decir. Mejor lejano. Sí. Bueno, Fidel, queremos saber un poco dónde estamos en este momento. En este momento estamos en el Coliseo Taurino de la ciudad de Embocayatí del Iabú. Es una de las más grandes de la República del Paraguay, que se construyó en gobiernos municipales anteriores y también con el esfuerzo de la gente de la comunidad que participa de los diferentes eventos taurinos, y Embocayatí tiene esa relevancia fundamental, especialmente en coincidencia con los festejos patronales de nuestra querida ciudad, que es el 1 de enero de cada año. Más de 5.000 personas se congregan en este lugar para participar, observar y disfrutar del ruedo taurino bicho, y actualmente, teniendo en cuenta también la propia ley de protección animal, se tienen en cuenta todos los detalles. Aparte de ser una característica principal de nuestra comunidad, este espacio también representa la integración de la comunidad. Hace rato estaban hablando con el señor Gillo Cantero y los demás, los primeros toreros de Embocayatí del Iabú. A partir de allí también diferentes cuadrillas que fueron presentándose, que son de Embocayatí y de diferentes partes del país, pero la mayor exposición y arte taurino que se realiza en el Paraguay es en Embocayatí del Iabú, ¿verdad? Y la concentración de las familias que se realizan en este espacio posteriormente se traslada aquí a metros también, en el área también municipal, que hace referencia al quincho municipal, que tiene también como vista fundamental y el espacio relacionado también para la presentación de las jineteadas. Observamos las gradas, la infraestructura totalmente en forma rústica, que se fue construyendo, como mencioné, en diferentes gobiernos anteriores. En su momento todo esto era el famoso tacuara, los postes y demás, pero la infraestructura para diferentes presentaciones es de primer nivel. Y también algo positivo en estos días, que la infraestructura sirve también para el nuevo espacio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Embocayatí del Iabú, a cargo del comandante Nelson Torres. Y por supuesto hay concejales, otros ciudadanos que se fueron sumando y forman parte ya de esta gran familia para asistir en diferentes casos también a la comunidad bicho. Bueno, tienen una gran infraestructura, Fidel. Sí, una inversión bastante importante, como mencioné. En ese sector, justamente en la parte superior, están o se suelen instalar los presentadores, los grupos musicales, las banditas, por ejemplo, como San Antonio. Son 5 en Embocayatí del Iabú, que forman parte de este proceso también de diversificación económica, bicho, porque aparte de representar algo cultural, religioso y artístico, por supuesto, también tiene que ver con la cuestión económica, en donde más de 5.000 personas se congregan en este espacio cada 1 de enero, y posteriormente allá en la concentración principal de la fiesta más de 10.000 personas. O sea que anualmente hay un ingreso importante. El Consejo Económico Parroquial, estuvimos en la iglesia, trabaja conjuntamente con todos los sectores, la Asociación de Jinetes del Paraguay, la Unidad de Salud Familiar, la Junta Municipal, la Intendencia y las diferentes organizaciones de la comunidad. Espectacular, Fidel. Felicidades por todos estos emprendimientos y todo la fuerza que le dan al ruedo, a este escenario espectacular, y que esto no muera, ¿verdad? Claro, porque hay que reconocer la existencia, bicho, de leyes actuales, y nosotros tratamos de insistirle a los propios toreros, a los dueños de los animales, de la correcta utilización de las prácticas también que realizan los toreros. Con todos los cuidados. Con todos los cuidados, porque los animales en Paraguay no son sacrificados, vuelven a ser reutilizados en diferentes presentaciones, no solo en Embocayatí del Iabú, y hay familias que trabajan de esa manera, y mediante eso también hay una especie de diversificación económica, porque muchos dependen de esto, inclusive hasta la familia Cantero, por el tema de la talabartería, los insumos y los demás elementos que se utilizan para este tipo de actividades. Espectacular. En
Copetrol. El rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Es guaraní, el idioma del sabor. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido seas, bicho, por Un nuestra gusto ciudad. saludarte, si te presentás ahí va la gente. Sí, buen día, Maishapa. Mi nombre es Lucila Valencia Rodríguez de Argüello, actual concejala municipal de mi querido distrito Mocayatí del Gaú, Paraíso Ñemimbu. Paraíso Ñemimbu, un paraíso escondido que nosotros mostramos a todos para que vengan a conocer y hablar un poquitito, profe, contigo de las actividades culturales de esta ciudad. La fecha, sabemos que la fiesta patronal es el 1 de enero. Sí. ¿Qué otras actividades hay para invitarle a la gente? Bien, y nosotros aquí como mocayatenses siempre hacemos nuestro festival artístico en homenaje al aniversario de la fiesta fundacional de nuestro querido distrito el 21 de diciembre de cada año. Esa es una actividad también muy grande que solemos hacer en Mocayatí. También el Torín. Sí, a más de las fiestas taurinas, nuestra procesión de nuestra imagen del Niño Salvador del Mundo el 1 de enero. Esas son las actividades más grandes y cruciales que tenemos en nuestro pueblo. Y de la juventud, de los jóvenes, ¿qué podemos decir? La comunidad joven. Sí, y la verdad que nuestros jóvenes más bien se dedican al deporte, al fútbol de campo en Mocayatí. Esa es una de las actividades más grandes que tenemos con los jóvenes. Y de la actividad económica de la ciudad, mucha ganadería, seguro. Sí, nuestra ciudad es eminentemente agrícola y ganadera. Okay. Sí. Mucha producción. Y mucha producción de ganado vacuno. Sí, eso por sobre todas las cosas. Sí. Así que les invitamos para que vengan a conocer este paraíso Ñemimbu. Estamos hablando de Mocayatí del Iabú. Así que gracias, profe, por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta hermosa presencia por Mocayatí y ojalá que no sea la última, bicho. Así mismo. Sí. Gracias, profe. Gracias. Un gusto. Gracias, igual. Ciudad de Mocayatí del Iabú. Contanos, Fidel, con quién estamos y dónde estamos antes. Estamos en la granja Araití del señor Julio Franco, la señora Dolores, su esposa, toda la familia que mejoraron este espacio desde hace años, para recibir también a múltiples familias de diferentes partes del país. Tienen sus redes sociales, la gente puede observar y ya vieron por supuesto lo hermoso que es el caudal del río Gaú en este momento y todas las características propias que rodea el lugar. Nos acompañan diferentes familias también de la comunidad y por supuesto los nativos cordilleranos. Don Ricardo Cáceres, el papaguazú, más de 60 años de vida artística. Don Román Jiménez en el acordeón.
había vendido su acordeón después de casarse, pero ahora lo recuperó. 50 años después está volviendo a ejecutarlo. Dejate tu señora y recuperate tu acordeón. No. Sigue su señora. El señor Lucio Jar, que está por supuesto con el arpa. Creo que nació luego tipo Moisés ahí cerca del Gaúl y por supuesto ahí ya aprendió a ejecutar también el arpa. Y Santiago Cáceres, que es el más joven, ¿verdad? El más joven. El más joven. Yo pregunto nomás el tema del acordeón, porque me dijiste tuvo que vender para casarse. No, se casó y vendió. Algo pasó allí. Después el amor. Sí, después, ¿verdad? Y recuperó otra vez su acordeón. No, recuperar. Sí. Qué bueno. 50 años a web. Y gracias a ellos también se están integrando varias familias, el profesor Menelio Cáceres, González, que están preparando también el menú correspondiente para la fecha, ¿verdad? La familia Florentín, que también está presente. Y nuestra amiga Katy Venega, que con su marido son los reyes de los huevos en Bocayate. ¿En qué sentido los Porque huevos? tienen una producción avícola importante, ¿verdad? Espectacular. Sí, Granja Santa Catalina, lleva Katy. Sí, Así mismo. Usted es la huevera. La huevera. ¿Yo qué, Katy? Bueno, contanos, Katy. Producción de huevos también. Así mismo nos dedicamos a la avicultura. Estamos con mi marido, estamos iniciando a nivel familiar. Mi hijito de 8 años también allí. Le estamos enseñando lo importante que es cuando uno hace y vive en su propio trabajo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, así mismo. Entonces en eso estamos, a muchas familias aquí, con ellos trabajamos con los diferentes, las despensas, almacenes. Entonces nosotros distribuimos a nivel local. Se pone mucho huevo. Así mismo. Es bueno. Hay que poner huevos, si no, No pasa nada. no pasa nada. Bueno, vamos a arrancar con la música. ¿Con qué arrancamos, maestro? Paraíso Ñemibú. Paraíso Ñemibú. Paraíso y mi pueblo se está muy guajado. Cordillera Peine se está bocayate. Y un coraje hueco, un pure de verdad. Ay, boba, muy te a mirar. Hoy estamos a la esta huella, la cambia la carta, lo voy a vencer. Paso y pero y te salga solo a puede pero tocar, voy a lo vete. Dale, oh, miro a y miro a por ti me cubríte, con mi barollate. Oye, digo para que no se me miro que caballo garito lipe, papel de olite. Verdadero y ese lo bonito que vale. Maracare petinare, no me puedo casi me dieron ya me ponga por la esa boca llevo meterme, no hay cual se sentaba en el tape a la esa familia, la más cerita y no era, la tapo viva de boca
Sampai ada seloperu Ai sama se quede O se enamora entende Vai para me rebote Ella voy por agua Voy a traer de morada Mira me pone guava Boca cállate del agua. ¿Sabés cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? ¡Cero! Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes, sin costo, ni para vos ni para quien recibe, y retirar tu plata en todos los puntos huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa el Giros U. Bueno, queremos agradecerle a esta familia este hermoso día de grabación que nos reciben en este lugar muy lindo. Y queremos saber un poquitito más del nombre del lugar, hace cuánto están y que te presenta ahí para la gente. Es un placer, bicho, tener nuestro lugar también. Bocayatí del Igaú, por cierto. Igaú, que se llama Granja Araití, que con mucho cariño recibimos a la gente, ofrecemos nuestro lugar para pasar un día diferente que la ciudad, en medio de la naturaleza. ¿Y tienen el Igaú ahí al lado? Sí, al lado mismo del arroyo Igaú. Impresionante. Y acá la patrona también. La atracción de la gente es el arroyo. En la época de calor recibimos un montón de gente que quiere salir a disfrutar del arroyo y le ofrecemos alojamiento, sea habitaciones, camping, lo que ellos decidan. Cualquier día del año. Cualquier día del año, inclusive en inviernos tenemos. ¿Tu nombre? María Dolores. María Dolores. Ña Loli, me conocen como Ña Loli. Ña Loli. Y ustedes le reciben a las personas, pueden venir en cualquier momento del año, cualquier día. Cualquier no día. Tiene horario, no tiene fecha, puede venir a disfrutar con la familia. Qué gusto. Si quiere hacer un acontecimiento, igual, casamiento, 15 años, o un encuentro. ¿Se puede hacer camping también, me dijiste? Sí, área de camping, donde ellos quieran. Qué belleza, tienen habitaciones también con todas las comodidades. Todas climatizadas. Todas climatizadas. Todas climatizadas, baños propios. Así que estamos abiertos para la gente cuando quieran visitarnos. Hay varios feriados este año. ¿Y ya trabaja también el más chico de la casa? Muchísimo, ya me ayuda. Él me apoya. Me gusta. Ofrecemos también comida a la gente si de repente quiere comer algo del lugar. Ustedes le ofrecen. Ahora, por ejemplo, se está haciendo pacú. Sí. Está haciendo un pacú a la parrilla. Y tenemos también el famoso iguazú chirirí. A la pucha. Vamos a almorzar como se debe. Sí, nuestro amigo está haciendo Benelio Cáceres. Qué espectacular. Bueno, vamos a dejarle toda la información de este lugar para que puedan venir a disfrutar un día diferente. No hace falta que sea fin de semana, entre semana. Sí, también 24 horas estamos abiertos. La gente por ahí pasa, no tiene dónde dormir y nosotros le vamos a recibir la hora que sea. Qué gusto. Así que no tenemos problema. Y también mi fuerte es el iguazú chirirí. Tengo muchísimos pedidos. Se come mucho. Se come mucho, falta pala el iguazú. Así que a Ña Loli nomás le piden y ya van a estar comiendo. Sí, van a estar comiendo. Acompañado con rico mandioca también. Qué gusto, así que le dejamos ahí toda la información y agradecerle nuevamente por recibirnos. Bueno, un gusto. Un placer, bichos, tenerlos. Un gusto de tenerlos así. La gente también nos conoce nuestro lugar, nuestro servicio, gracias a ustedes. Va a llegar más allá. Eso es lo que queremos, que la gente conozca y venga. Sí, siempre abierto para ustedes cuando quieran venir. Habitación gratis para vos si por ahí querés venir con tu familia. Muchas gracias. Aparte sos nuestro vecino había sido. Sí, acá en Santa Elena no. Gracias, la verdad que es una muy linda opción. Gracias. Akoikane manu awa seremi ai humo guru o pesuri satire akonya na awu sobi bebe gure yamono o avira amo koe sara libre ularu paya heka
quiero ver más allá, vamos a perder de cubrir, ya se voy a demoñar. Que amor tu llegué, de peñañe, que amor me llama, de peñañe. Y ta coro y que se apegante a ove, de alguna de llama, que sabe más que yo me. Y me se otra vez al tema se mojó, a mi nare con él, va a ser ya, vive ese año. Sé que me pedí entender, ya nega esa, y mi pena y se desebe, y ahí me llega a ver. Cuando va a pique de mí, que el de cuago morir, a pura y a sirvo, a fluye de agüe. Y ta crudille, sabe ante a la ove, que agüe le ama, te sabe mata yo se va a ver, dale tema se mojó, a mi dale cole y va a ser ya, vive ese año. Casado con 4 hijos de mi vida. Hoy me la ñandera y tú, la moca muy por irme, antes sabe que café y pino salsa. Y yerere o me bote, de yo bajame me te va, hoy me cogí por ahí te va, ay que bote. Ya jala bebé y el co, cuando te pepene me anda, va ese cosa anda, ay cosa lloré. Ya matamante voy, será y curamos hoy en el ver, y ahí con el tono me amé, ya le daño moco y mí. Pico está, mamá que te engañaba, a escuela con hoy buscaba ya yo y a veces pongo ahí, y ande por ahí te va, y ande guardando y te va, ay gato ya yo voy. Ayer para Lidia Mariana, hoy me cuadran a Eva, a escuela con yo y Esteban, y gato ya de esa bebé. Ya te me fue, oh ay cuál mundo tuve, a la pena se ve, hoy le copiaré.